El jefe de la mafia compró a una chica, pero nunca imaginó que cambiaría su vida. Ariana tenía solo 20 años cuando su mundo se vino abajo. Era una noche silenciosa en Palermo. El cielo estaba cubierto de densas nubes, como si incluso el firmamento supiera que algo oscuro estaba a punto de suceder. Ariana, con su cabello castaño claro, trenzado a toda prisa, estaba sentada en el banco de madera de la pequeña habitación, abrazando lo que quedaba de su inocencia. Sus ojos, llenos de lágrimas, buscaban respuestas en la pared agrietada que tenía delante, pero solo oía el eco de una frase que lo cambiaría todo. «Seréis entregados al hombre que pueda salvarnos de la bancarrota». Ella no era un objeto, pero esa noche la trataron como tal. Su padre, endeudado hasta el cuello con peligrosos usureros, no encontró otra salida, y la única moneda que aún le quedaba era ella. Sin un contrato firmado, sin siquiera preguntarle si lo quería, solo un gesto nervioso y un apretón de manos frío sellaron su destino. Afuera, un coche negro de lujo la esperaba. El conductor no habló, simplemente abrió la puerta, y Ariana, sin saber si llorar o gritar, simplemente subió. ¿Tu destino? Dante Moretti, conocido en toda Italia como el rey del inframundo, un hombre que no prometía, sino que hacía pactos. Sus ojos eran oscuros como una noche sin luna. Su voz, siempre serena, ocultaba una ferocidad que hacía temblar al más fuerte. ¿Y Ariana? ¿Era solo un peón más en su juego? ¿O sería la pieza que haría caer su imperio? Cuando se abrieron las puertas de la mansión Moretti, Ariana vio un mundo diferente: mármol, oro, secretos. Y en el centro, ese hombre. No la miraba como un monstruo, pero tampoco como alguien a quien valiera la pena salvar. «Ahora eres mía», dijo en voz baja y firme, y no por amor. Ariana sintió que le faltaba el aire. La habían vendido, pero lo que nadie esperaba era que ese corazón, atado por las cadenas del poder y la venganza, comenzara a latir de otra manera, y que ella, la chica que fue intercambiada por deudas, pudiera despertar lo imposible, la redención de un monstruo. Pero ¿sería suficiente el amor para salvarlos de sí mismos? Si esta historia ya te ha tocado el corazón, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ariana sintió el peso del anillo en su dedo como si fuera de plomo. No era solo un anillo, era una sentencia. Desde el día en que su padre firmó ese maldito contrato, supo que su vida ya no le pertenecía. Todo en ella, su voz, sus sueños, su cuerpo, formaba parte de un acuerdo que involucraba dinero, honor y poder. Y el hombre que ahora se convertiría en su esposo era Dante Moretti. Su nombre resonaba por las calles como un susurro peligroso. No solo era temido, era respetado, venerado por algunos, maldecido por otros. El jefe de una de las familias mafiosas más influyentes de Europa, despiadado en los negocios, despiadado con los traidores, pero ante las cámaras, un caballero, un lobo con piel de príncipe. La primera vez que lo vio fue en la sala de reuniones de la mansión Moretti. Vestía un traje negro impecable, su mirada penetrante y una postura que delataba el poder de alguien que no necesitaba alzar la voz para comandar un imperio. Ariana apenas podía respirar, no por deseo, sino por miedo. Y sin embargo, había algo en sus ojos que la paralizaba. Quizás era el silencio que los invadía, o el dolor. La boda fue discreta, al amanecer. No hubo música ni flores, solo testigos, contratos firmados y promesas que parecían amenazas. Ariana lucía hermosa, aunque intentaba ocultar sus ojos rojos. Su vestido era sencillo, pero revelaba la delicadeza de alguien que jamás imaginó que la venderían como un bien preciado para pagar deudas sucias. Dante, en cambio, mantuvo la misma serenidad con la que sellaba tratos con narcotraficantes y políticos.
Cuando el anillo rozó su dedo, simplemente murmuró: «Ahora eres mía». En su primera noche juntos no hubo intimidad, reinaba el silencio. Ella se sentó en el borde de la cama, con los brazos cruzados y la mirada fija en la pared. Él entró en la habitación, se quitó la chaqueta, se aflojó la corbata y simplemente observó. Ariana sintió que el corazón se le aceleraba, pero intentó disimular el miedo. Hasta que él habló, sin emoción: «No quiero tu amor, solo tu presencia y tu lealtad». Esas palabras la quemaron más que cualquier caricia. Ariana sabía que él no esperaba pasión, pero tampoco le daría libertad. Era prisionera en un palacio dorado. Los días siguientes fueron una coreografía silenciosa. Desayunos servidos por los empleados, reuniones de negocios donde ella era solo un elegante adorno junto a su jefe, cenas silenciosas en una mesa larguísima, y por la noche, una habitación oscura, 2 camas separadas por metros y un abismo aún mayor entre ellas. Pero había algo que Dante no había previsto. Ariana no era débil, no era la chica asustada que sus ojos fríos intentaban controlar. Tras la suavidad de su piel y la ligereza de sus gestos, se escondía una mujer que había aprendido a sobrevivir desde pequeña. Lo observaba todo: los movimientos de los secuaces, las visitas nocturnas a la oficina, las conversaciones susurradas por teléfono, y poco a poco empezó a descifrar al hombre tras la leyenda. Dante nunca sonreía, pero había noches en las que se quedaba en la terraza, mirando al cielo como si buscara algo que ya había perdido. Una de esas madrugadas, Ariana se acercó en silencio. Él notó su presencia, pero no se giró, y entonces, en voz baja, preguntó: «¿Me odias?». Ella no respondió, pero algo en su silencio habló más fuerte que cualquier palabra. A la mañana siguiente encontró una cajita sobre su almohada. Dentro, un par de pendientes que su madre siempre había soñado regalarle antes de morir. Dante no dijo nada, y Ariana no preguntó cómo lo sabía. Pero había algo en ese gesto que se desviaba del contrato. Algo humano. El juego de poder entre ambos empezó a transformarse en algo más peligroso que cualquier arma: la curiosidad. Desarrollo. Parte 2. En la mansión Moretti, cada pasillo escondía un secreto, y Ariana, silenciosa como la sombra de un recuerdo, caminaba entre ellos como si desactivara bombas invisibles. No era solo una esposa impuesta, era una observadora, y cuanto más observaba, más comprendía que Dante no era el demonio que le pintaban, pero tampoco era un hombre común y corriente. Había reglas, muchas reglas. No podía salir sola. No podía responder llamadas sin permiso, no podía entrar a la ciudad, ni siquiera al jardín, sin un guardia de seguridad. La vigilaban constantemente. Pero Ariana también comprendió que estas órdenes no provenían de un deseo de dominio, sino del miedo. ¿Tienes miedo de perderla? ¿O el miedo a lo que podrían hacerle si descubrieran lo que ella realmente representaba? Porque ya no era solo una mujer comprada. Ahora era una Moretti, y eso significaba que no solo cargaba con el nombre, sino también con los enemigos que lo acompañaban. Una tarde, mientras hojeaba un libro viejo en la silenciosa biblioteca de la casa, Ariana oyó voces altísimas tras las puertas dobles. Se acercó con cautela y reconoció la voz de Dante, profunda, aguda como acero forjado en el fuego. «Ya está aquí. Y si alguien se atreve a tocarla, le cortaré el cuello yo mismo». Era la primera vez que percibía emoción en su voz. Y no era ira, era instinto protector. Era desesperación disfrazada de amenaza. Esa noche, cuando entró en la habitación, ella lo estaba esperando despierta. «Escuché lo que dijiste», murmuró sin levantar la vista. Dante se detuvo. No había tensión entre ellos, solo silencio. Se acercó lentamente y, por un instante, pareció más pequeño, menos monstruo, más hombre. «No soy un buen esposo, Ariana, y quizá nunca lo sea, pero
No dejaré que te toquen, ni que te hagan lo que les hicieron a otros. Ariana, por primera vez, sintió algo diferente en el pecho. No era amor, todavía no, pero era un temblor, una grieta, como si un muro invisible comenzara a resquebrajarse. Y allí, en medio de esa guerra no declarada entre lo que sentían y lo que fingían no sentir, nació una tregua. Los días se volvieron menos silenciosos. Ariana empezó a tomar café en el balcón, donde Dante a veces se unía a ella sin avisar. Él empezó a hacerle preguntas sobre sus gustos, su infancia, su madre, esa a la que apenas recordaba, pero que extrañaba cada día. Ella, a su vez, empezó a notar que él también evitaba los espejos, y que cada vez que veía niños en la televisión, su rostro se endurecía como una piedra. ¿Tuviste hijos?, preguntó una vez sin pensar. Dante tardó un rato en responder. Luego simplemente dijo: tenía a alguien que podría haber sido, pero la vida me lo quitó. El dolor en sus ojos era tan profundo que Ariana quiso tocarlo, pero no lo hizo. Aún había muros entre ellos, muros altos, pero ahora, al menos, había grietas. Una noche de invierno, una atmósfera extraña llenó la mansión. El personal se movía en silencio, más tenso que de costumbre. Ariana notó susurros en los pasillos, y entonces lo supo. Se estaba preparando un ataque contra los Moretti. La habían encerrado en su habitación por seguridad, pero al mirar por la ventana, vio a Dante, vestido con una chaqueta negra y con armas atadas al cuerpo, dando órdenes firmes y rápidas a sus hombres. Era un hombre diferente. No era el Dante del desayuno. Era el líder de la guerra. Horas después regresó, cubierto de sangre, con la mirada ausente. Ariana corrió hacia él sin pensarlo. Le tocó la cara. Él no la apartó. ¿Estás herido? No es mi sangre. Pero duele. Dante por primera vez apoyó su frente contra la de ella. Tú también estás sufriendo, Ariana, y eso es lo que me destroza. Esa noche no durmió en la cama de al lado, durmió con ella en brazos. No pasó nada, no como esperaba, pero fue entonces cuando todo cambió, porque el tacto ya no era una obligación, era una necesidad, y el silencio ahora lo decía todo. Al día siguiente, Ariana recibió una sorpresa. Un vestido nuevo, cuidadosamente colocado sobre la cama, azul marino, como los ojos de su madre. Junto a él, una nota. Hoy no eres mi esposa por contrato, eres mi invitada, y quiero que estés a mi lado por decisión propia. Firmado. Dante. Ella sostuvo la nota con manos temblorosas, porque en ese momento, algo dentro de ella se rompió, y algo nuevo comenzó a nacer. ¿Creerías que alguien puede amar tras ser vendido como objeto? Dime, ¿puede realmente el amor nacer de las cenizas del dolor? Ariana bajó las escaleras de la mansión. Su vestido azul marino se ceñía a sus curvas como una promesa. Se sentía expuesta, pero extrañamente viva. Por primera vez en semanas, no era una sombra. Era una mujer vista, no como posesión, sino como presencia. Y Dante estaba allí abajo, esperándola. Llevaba un traje oscuro, sin corbata, con los primeros botones de la camisa desabrochados. Llevaba el pelo un poco despeinado, como si se lo hubiera pasado los dedos nerviosamente, pero fue en sus ojos donde Ariana vio algo que nunca antes había visto: inseguridad. «Te ves hermosa», dijo bajando la mirada por un segundo. Ella no respondió. Simplemente caminó hacia él, sintiendo el peso del momento, como si cada paso fuera una decisión irrevocable. Fueron a la terraza de la mansión, donde les esperaba una cena a la luz de las velas, sin guardias de seguridad, sin interrupciones. Solo ellos dos y lo que no dijeron. Ariana tocó su tenedor con los dedos aún tensos. Había rosas blancas sobre la mesa. Música instrumental sonaba de fondo. Todo parecía demasiado perfecto para ser real. «¿Por qué hiciste todo esto?», preguntó. Dante tardó un momento en responder.
Sus ojos se clavaron en los de ella con una verdad que la atravesó. Porque me di cuenta de que tengo miedo. Miedo de que te vayas. Ahora que ya no tienes obligación de quedarte. La frase cayó como una confesión. Prohibida. Y Ariana sintió una oleada de calor que la recorrió. No era solo sorpresa, era algo más profundo. Un sentimiento que empezaba a florecer donde antes solo había habido rechazo. Realmente no me conoces, Dante. Eso es lo que quiero cambiar. Esa noche bailaron, no como una pareja enamorada, sino como dos desconocidos que decidieron escucharse por primera vez. Los dedos de Dante rozaron suavemente los de Ariana, como pidiendo permiso, y ella, por primera vez, se lo permitió. Pero el encanto de aquella noche fue brutalmente interrumpido. Un disparo, no dentro de la mansión, pero sí cerca. Uno de los guardias de seguridad llegó corriendo, gritando el nombre de Dante. Intentaron entrar por la fuerza en el ala este. Era una advertencia. «Saben que está aquí». Dos secuaces se llevaron a Ariana apresuradamente. Dante gritó que nadie la tocara, pero ya la llevaban arriba, encerrada de nuevo como una muñeca frágil. Horas después, Dante entró en la habitación. Estaba furioso. «Ahora eres mi responsabilidad. No te harán daño, lo juro por todo mi honor. Pero ¿qué pasa si lo que te está matando me mantiene atrapado?» Se quedó en silencio, porque sabía que ella tenía razón. En los días siguientes, la casa se convirtió en una fortaleza. Cámaras extra, hombres armados en cada rincón, ventanas blindadas. Ariana se sentía asfixiada, como un pájaro en una jaula de oro. Pero incluso en prisión, algo floreció entre ellos. Dante empezó a pasar más tiempo con ella. Se sentaba en el sofá de la biblioteca mientras ella leía. A veces simplemente observaba. Otras veces le contaba historias de su infancia. Cómo perdió a su hermano en un ataque terrorista. Cómo se vio obligado a tomar el control del imperio de la mafia a los 22 años. Fue en esos momentos que Ariana lo vio sin su armadura. Un hombre que se vio obligado a endurecerse para evitar la muerte. Una mañana se despertó con una pesadilla y, al abrir la puerta del dormitorio, encontró a Dante sentado en el pasillo, dormido contra la pared, con la mano en el revólver y la expresión agotada. Se acercó en silencio, lo cubrió con una manta y se quedó allí, arrodillada a su lado, durante largos minutos de silencio, porque ahora ella también quería protegerlo. Pero el destino no permite que la paz perdure en historias como esta. La semana siguiente llegó a la mansión una carta anónima. Dentro solo había una fotografía. Ariana, aún adolescente, junto a un hombre al que conocía muy bien, su padre, y, detrás de ellos, un símbolo que Dante reconoció de inmediato. Era el escudo de la familia Corsini, rivales acérrimos de los Moretti. Dante permaneció inmóvil. Se le heló la sangre. «¿Por qué estás con ellos?», preguntó, con la voz demasiado baja para sonar humana. Ariana palideció. Porque mi padre trabajaba para ellos antes de venderme. Nunca lo supe. Me enteré el día del contrato». Dante cerró los ojos. Ahora todo tenía sentido. Ariana no era solo una esposa contratada. Era moneda de cambio, cebo, una marioneta de guerra. «Te plantaron aquí», murmuró como si hablara consigo mismo. «No, te juro que no lo sabía. Si lo hubiera sabido, habría salido corriendo». Dante no respondió, simplemente se alejó, y cuando cerró la puerta tras de sí, Ariana lo sabía. Algo se había roto, y tal vez no había manera de solucionarlo. Durante días, tras la revelación de la fotografía, Ariana vivió como una presencia fantasmal en los pasillos de la mansión. El silencio se había convertido en su único refugio. Dante no la buscó, no la llamó, ni siquiera compartían el mismo espacio. Ella permaneció allí, técnicamente libre, pero emocionalmente atrapada. La fotografía en la repisa de la chimenea de la biblioteca parecía quemarla por dentro.
Era un retrato del pasado que había intentado olvidar y que ahora amenazaba con destruir cualquier posibilidad de futuro. Quería hablar, quería explicar, pero ¿cómo podía demostrar su inocencia cuando todo a su alrededor gritaba culpa? Al otro lado de la casa, Dante vivía su propia tortura. Pasaba horas solo en la antigua oficina de su padre, mirando las cámaras de seguridad, repasando cada conversación que había tenido con Ariana, buscando señales de traición que quizá nunca hubieran existido. Y eso era lo que lo volvía loco, porque una parte de él quería odiarla, pero otra parte todavía podía oír su risa tímida. Todavía recordaba la forma en que ella cubrió su cuerpo dormido en el pasillo. Todavía podía oler el perfume que dejó en la almohada. ¿Por qué no dijiste la verdad desde el principio?, murmuró para sí mismo, con los ojos rojos de ira y anhelo. Una mañana, Ariana decidió que no podía esperar más. Bajó las escaleras con decisión, con el corazón latiéndole con fuerza, y abrió la puerta de la oficina sin llamar. Dante estaba allí, como siempre, mirando la ciudad desde la ventana. «No soy una espía», dijo con firmeza, aunque le temblaban las manos. «Y si lo fuera, ¿crees que seguiría aquí, esperando la oportunidad de hablar contigo?» Él no respondió. «Me tiraron aquí sin saber quién eras. Me vendieron como un objeto. Pero ¿sabes qué fue lo más cruel? Fue descubrir que, aunque empecé mal, me enamoré de ti». La respiración de Dante vaciló. «Tú», ella asintió, y sus ojos brillaron. «Sí, aunque sabía que eras el hombre al que debía temer. Me enamoré de tus silencios, de cómo cuidas a tus hombres, de tu dolor, de lo que callas. Y si eso te asusta, entonces mándame lejos. Pero no me acuses de ser algo que nunca fui». Por unos segundos, el mundo se detuvo, y entonces Dante se acercó, lentamente, como si cada paso fuera una decisión difícil. «¿Crees que es fácil amar a alguien como yo?», susurró. «¿Crees que puedo creerlo cuando todo el mundo me enseñó que el amor es solo una distracción antes de la siguiente puñalada?» Ella no dijo nada, solo le tocó la mano. Él no la apartó, y en ese gesto, más que palabras, empezaron de nuevo. Pero el universo, cruel como siempre, no permite finales felices antes de la última tormenta. Esa misma semana, un coche negro aparcó discretamente a 2 manzanas de la mansión. Dentro, Carlo Corsini, heredero de la familia rival, observaba las cámaras en su tableta. «Está más cerca de lo que pensábamos, y está enamorada de él», dijo casi sonriendo. «¿La sacamos de ahí?», preguntó uno de los secuaces. «No, hagámoslo mejor. Hagamos que ella decida entregarnos a Dante». La noche siguiente, Ariana recibió una llamada de un número desconocido. «Si quieres que tu hermanito siga respirando, ven solo a la Plaza Vieja a las 3 de la mañana, sin secuaces, sin aviso, o muere». El suelo desapareció bajo sus pies. Ni siquiera sabía que su hermano seguía vivo. No había sabido nada de él en años. La última nota decía que se había escapado para evitar que su padre lo usara como moneda de cambio. Y ahora él era la moneda de cambio. Ariana no lo dudó. Se vistió con ropa oscura, tomó uno de los autos de los empleados y salió por la parte trasera, burlando la seguridad sin que nadie se diera cuenta. En la plaza abandonada, el frío cortaba como una navaja. Llegó sin aliento, con los ojos escudriñando la oscuridad. Carlo Corsini apareció primero, envuelto en sombras, como un demonio de leyenda. «Has crecido, Ariana. Eres más bonita de lo que recordaba». «¿Dónde está mi hermano?». Él se rió. «Tranquilo. Primero, necesito tu ayuda. Quiero que me digas el nombre del lugar donde Dante guarda sus documentos, los que pueden derribar a los Corsini». «No sé». «Claro que sí. Confía en ti. Se acuesta contigo. Te dio su corazón, Ariana, y solo quiero un trocito». Ella cerró los ojos y respiró profundamente. «¿Y si no te lo digo?». Carlos se llevó el teléfono a la oreja. Presionó un botón.
Y al otro lado, una voz que lloraba. Su hermano. Ariana sintió que se le helaba la sangre. Tienes 24 horas. Después, enterrarás a otro miembro de tu familia. De vuelta en la mansión, Dante ya estaba en alerta. Había oído hablar de la fuga, y ahora paseaba por el pasillo como un león, herido. Cuando Ariana entró, con los ojos rojos de tanto llorar, él no gritó, solo susurró. ¿Dónde has estado? Ella quería mentir, pero sus ojos lo decían todo. Y Dante se dio cuenta, con el corazón roto. Ella estaba asustada, pero no el suyo, de algo peor. ¿Qué te hicieron, Ariana? Y ahí fue donde se rompió. Matarán a mi hermano, a menos que te traicione. Dante la miró fijamente. Silencio, dolor, y por último, una elección. Entonces engáñame, Ariana, si eso salva a quien amas. Ella cayó de rodillas llorando, pero Dante simplemente la abrazó, porque amar es también saber sacrificarse. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite volver a creer en el amor. Y escribe en los comentarios, ¿lo habrías perdonado? ¿Sí o no? Ariana pasó la noche sentada en el frío suelo de su habitación, con las manos en el regazo y la mirada fija en la nada. La mansión dormía, pero en su interior el mundo se desmoronaba. Con cada segundo que pasaba, la fecha límite se acercaba. 24 horas. Era todo lo que tenía para salvar a su hermano, o perderlo para siempre. Dante no volvió a hablar del asunto, no insistió, simplemente observó, desde lejos, como esperando a que ella decidiera, incluso si la decisión lo destruiría. Pero ahora lo conocía, sabía que tras su expresión de acero se escondía un hombre destrozado. Un hombre que jamás había conocido el perdón, ni el amor verdadero, y también sabía que si decidía salvar a su hermano a sus expensas, él jamás se defendería, porque para Dante Moretti el amor era un campo de batalla donde siempre prefería ser herido a herir. A la mañana siguiente, Ariana fue a la bóveda principal de la biblioteca. Había memorizado el código. Sabía exactamente dónde estaban los documentos, y también sabía, entregar esas carpetas significaba firmar la sentencia de muerte de Dante. Respiró hondo, le sudaban las manos, sentía como si el corazón se le escapara por las costillas. Tomó los papeles, los metió en una carpeta negra, y entonces se quedó paralizada. Eso es todo, Ariana. Vas a entregar al hombre que te salvó del infierno. Vas a ser igual que quienes te vendieron. El espejo que tenía ante ella reflejaba la imagen de una mujer rota, pero también de alguien que estaba cambiando. Y ahí fue cuando nació una idea. Tomaría los papeles, presentaría una versión falsa, le haría el juego a Carlo, y con el tiempo que ganara, ayudaría a Dante a descubrir la trampa. Era arriesgado. Era peligroso, pero era la única manera de proteger a los dos hombres que amaba. A las 2 de la mañana, Ariana aparcó su coche de alquiler en el callejón que había acordado con Carlo Corsini. Llevaba el maletín falso, pero dentro de su bolso escondía una pequeña grabadora. Todo lo que dijera Carlo quedaría grabado. Carlo apareció con su sonrisa repugnante y su cigarro apagado. Veo que aún tienes sentido común. Dante no necesita saberlo, ¿verdad? Ella simplemente entregó la carpeta. Carlo lo abrió, hojeó algunas páginas y sonrió con satisfacción. Con eso su familia no sobrevivirá ni un mes. Ahora libera a mi hermano. Tranquilo, tranquilo. Cumplo mi palabra. Pero tú me ayudarás una vez más. Más. Quiero que le pongas esto en su bebida mañana. Sacó un pequeño frasco de su bolsillo, transparente, inofensivo a primera vista. ¿Qué es eso? Algo que mantendrá a nuestro querido Moretti callado el tiempo suficiente para terminar el trabajo. Ariana retrocedió. ¿Lo prometiste? Y lo estoy haciendo. Pero si quieres que tu hermano siga vivo, tienes que seguir jugando. Ella agarró el frasco, reprimiendo el grito de desesperación que quería escapar, y se fue.
A la mañana siguiente, Dante la estaba esperando en el jardín. Él ya lo sabía. Ya había rastreado el coche, ya había escuchado el audio, porque uno de los guardaespaldas de Ariana, leal en silencio a Dante, había colocado otra grabadora en el coche. Pero él no la confrontó. ¿Estás bien? Fue todo lo que dijo. Ella asintió con la mirada baja. Dante lo sabía, ella estaba destrozada, pero aún así intentó protegerlo. Fue un acto de valentía, incluso disfrazado de traición. Esa tarde, Ariana se encerró en su habitación. Consideró escaparse. Él consideró entregarse en lugar de su hermano. Incluso consideró quitarse la vida, pero al final tuvo una idea mejor. Esa noche, durante la cena con Dante, vertió el líquido de la botella en su propio vaso. Dante la observó en silencio. Sabía lo que haría. Sabía que, al beber esto, esperaba dormirse o morir en su lugar. Pero antes de que ella pudiera llevarse el vaso a la boca, él lo tiró con un gesto repentino. ¿De verdad creíste que te dejaría sacrificarte así? Ariana se quedó congelada. Se acercó. Sacó una cajita del bolsillo. Dentro escuchó toda la conversación entre ella y Carlo. Lo sé todo. Y ahora, ellos también lo sabrán. ¿Qué pasa cuando amenazan a una Moretti? 2 horas después, comenzó la operación. Dante reunió a sus hombres. Ariana insistió en acompañarlos. Si no afronto este infierno hasta el final, nunca más podré dormir. Eres más fuerte que cualquier soldado que conozco, respondió. La emboscada se realizó en un almacén abandonado. Carlo parecía, como siempre, arrogante. Pero esta vez, el rostro de Ariana era firme, sus ojos brillaban y tenía una grabadora en las manos. Estás rodeado y grabado. Se encendieron las luces. Había hombres armados por todas partes. Dante entró por detrás como un espectro vengativo. Es hora de pagar por lo que hiciste. El enfrentamiento fue rápido, violento, pero al final los Corsini estaban en el suelo y el hermano de Ariana, esposado a una tubería vieja, fue liberado. La abrazó fuerte, llorando como un niño. Viniste por mí. Siempre llegaba, susurró ella. De regreso a la mansión, Ariana se sintió ligera por primera vez en años. Dante la observaba desde el balcón, mientras el viento le revolvía el pelo. «Me salvaste», ella sonrió. «Tú también». «¿Y ahora?», preguntó tomándole la mano. «Ahora hemos aprendido a vivir, sin contratos, sin mentiras, solo nosotros». Y en ese momento, mientras el sol salía sobre los tejados de Florencia, 2 corazones previamente vendidos, finalmente fueron liberados. Desarrollo. Parte 6. Apenas había salido el sol sobre Florencia cuando Ariana despertó en un silencio extraño, un silencio sin peso. No cortaba como una cuchilla, pero era acogedor, un silencio de libertad. Estaba en el dormitorio principal de la mansión. Moretti, por primera vez, sin puertas cerradas, sin tratos, sin miedo. Dante dormía a su lado, sin camisa, con el brazo sobre su cintura, como si su cuerpo aún sospechara que podría escapar. Pero Ariana no quería escapar, y eso la asustaba más que nada. Le recorrió el pecho con los dedos, donde una vieja cicatriz le marcaba la piel como un recordatorio de alguien que sobrevivió, incluso cuando se dio por vencido. Y se preguntó, ¿cuántas guerras ha librado? ¿Cuántas heridas esconde tras esa postura inquebrantable? Abrió los ojos lentamente. Sus ojos eran oscuros como la noche que los moldeó. «Está todo bien», murmuró. «Por primera vez, sí. No tienes que decirme que me quieres», dijo apartando la mirada. «Si quieres irte, lo entendería». Ella frunció el ceño. «¿Crees que todo lo que vivimos fue prisión? Te compré. Me salvaste de quienes me vendieron». No dijo nada, pero cuando ella lo besó, no pudo resistirse. Y allí, en ese roce sereno y genuino, sellaron lo que ningún contrato podría definir: la pertenencia. En los días siguientes, la casa se transformó. El jardín, antes descuidado, ahora florecía bajo el cuidado de Ariana. Ella reía.
A veces bailaba sola en la cocina. Empezó a cocinar platos de su infancia y casi todos se le iban mal, pero Dante los comía de todos modos y sonreía. Empezó a salir menos, a confiar más. Su mirada ya no era tan fría y por primera vez en años durmió sin su arma junto a la cama. Pero la mafia no perdona a quienes intentan irse. Fue Massimo, el consejero más antiguo de Dante, quien trajo la noticia. Los Corsini están reaccionando. Tienen aliados, se están reagrupando en Nápoles. Quieren recuperar territorio. Dante asintió, imperturbable. Que vengan. Pero ahora tienes debilidades, Dante. Ellos lo saben, saben de ella. La mirada de Dante se oscureció. Esa noche se encerró en la oficina. Ariana tocó la puerta. Tardó un poco en abrir. Cuando lo hizo, estaba diferente, armado de nuevo, frío de nuevo. ¿Qué pasó?, preguntó. Saben que me importas. Ella se mordió el labio. ¿Vas a alejarme? Intentar. Entonces, después de todo esto, ¿me vas a mandar lejos? Prefiero odiarte viva que amarte muerta. Ella se acercó decidida. ¿Quieres que me vaya? Bien, pero solo si dices que no me quieres. Silencio. Dilo, Dante, dilo ahora. Lo intentó, pero sus ojos lo delataron antes que su boca. Fuiste lo único que no compré, y sin embargo eras lo más preciado. Ella lo abrazó, fuerte, como si intentara protegerlo con su propio cuerpo, y entonces ambos supieron ya no podían ser solo ellos dos. Eran una historia, un pacto de almas. Ellos fueron heridos, y aún así eligieron amar. Si eso te llegó, dale like y compártelo con alguien que necesita escuchar esta historia. Al amanecer, huyeron. Se mudaron a un nuevo país, una nueva identidad, un nuevo hogar, un discreto pueblo de la Toscana, rodeado de viñedos y silenciosas montañas. Allí empezaron de nuevo. Ariana pintaba, Dante le escribía cartas al hermano que nunca tuvo. Horneaban pan juntos, reían, y cada noche dormían juntos, como si cada amanecer fuera un milagro. Pero el pasado nunca duerme. Una tarde cualquiera, mientras Ariana recogía flores, una motocicleta negra pasó por el camino de tierra. Uno de los secuaces que había desaparecido de su antigua pandilla. Lo reconoció. Esa noche no le dijo nada a Dante, pero al día siguiente ya tenía las maletas hechas, y el arma estaba de nuevo en su cinturón. ¿Nos escapamos?, preguntó. No, seamos sinceros. Esta vez, juntos. Dante la miró como si la viera por primera vez. Te convertiste en mi guerra favorita. Y tú, mi refugio. Su historia, marcada por el dolor, la sangre y la redención, no terminó ahí. Pero dio otro giro, porque ahora ya no estaban solos, y Ariana, la mujer que fue vendida como mercancía, se convirtió en la reina silenciosa de un imperio forjado no por el miedo, sino por el amor que nació donde nadie lo creyó posible. Conclusión final. Pasó el tiempo. Habían pasado 2 años desde que Ariana y Dante dejaron la guerra que los moldeó. La casa de piedra en la Toscana ahora tenía color. La cocina olía a pan recién hecho. Y en el columpio del porche, una pareja hablaba en voz baja, como si el mundo exterior ya no tuviera acceso. Ariana llevaba un sencillo vestido blanco con el cabello suelto al viento. Dante estaba de pie junto a ella, con la camisa abierta, y sus brazos tatuados cargaban a su pequeña hija que dormía contra su pecho. Se llamaba Elena, y llegó como un regalo inesperado, cuando ya no pedían nada a la vida más que paz. La niña era una fusión de ambos, ojos oscuros como los de su padre, pero con la serena dulzura de la mirada de su madre. Era Elena quien ahora daba sentido a todo lo que antes parecía imposible de sanar. Habían vuelto a empezar, y por fin habían aprendido a respirar sin miedo. Pero la vida, como siempre, tiene sus últimas cartas escondidas. La mañana de su aniversario de bodas, Ariana se despertó con una extraña sensación.
Dante ya se había ido, la cuna estaba vacía y la casa estaba demasiado silenciosa. Sobre la mesa había un sobre negro, sin remitente, solo su nombre, escrito a mano con una caligrafía que reconoció al instante. Era hermano de Dante, Marco Moretti, el mismo que todos creían muerto. Sus manos temblaban cuando abrió la carta. Sé dónde están. No vine a vengarme. Vine a buscar lo que es mío. Elena. El mundo de Ariana se derrumbó. Corrió hacia la verja. Y allí vio algo que le heló la sangre. Un coche negro aparcado en la entrada. La puerta estaba abierta. Un hombre estaba frente a ella. El mismo tatuaje de la familia Moretti en el cuello. Pero su mirada era fría como el hielo. Marco. No vine a matarlos, dijo, casi con calma. Vine a recordarle a mi hermano que nadie abandona este mundo. Nadie construye una nueva vida sobre los huesos de quienes se quedan atrás. Es tu sobrina, murmuró Ariana. Una niña exactamente. Y los hijos heredan lo que sus padres construyen, o lo que intentan olvidar. Dante llegó minutos después. Llevaba a Elena en brazos. Al ver a Marco, su antiguo instinto regresó. Sus ojos se oscurecieron, su postura se endureció, su mano buscó su arma, pero Ariana bloqueó el paso entre los dos. Ya basta, no repitamos esta historia. Me vendieron, me usaron, me lastimaron, y aún así encontré el amor donde solo había dolor. ¿Y ahora quieres quitármelo? Marco la miró fijamente, y por un instante ella vio algo en sus ojos. Cansancio. Una sombra de arrepentimiento. Entonces dime, Ariana, ¿de verdad crees que el amor puede borrar todo lo que hemos hecho? Ella se acercó a él, con calma, sin miedo. No borra, pero transforma, y eso ya es peor que el infierno que todos ustedes crearon. Marco miró hacia otro lado. Se parece a mi madre, murmuró, y ella merece crecer sin cargar con la sangre que derramaste. Finalmente, asintió, lentamente, en silencio. Dejó un papel en la mesa del porche, la escritura de una casa en otro. País, pasaportes falsos, nuevas identidades. ¿Un regalo? ¿Un alivio? Quizás ambas cosas. Desaparece. Y no mires atrás, dijo, antes de subirse a su auto y desaparecer por el camino de tierra. ¿Cuántas veces quisiste huir? Pero te quedaste por amor. Comenta, me quedé si alguna vez te pasó. Ariana lloró en silencio. Dante la abrazó por detrás. Elena volvió a dormirse, ajena a que casi la habían llevado a un mundo que una vez había encarcelado a sus padres. Tenemos otra oportunidad, susurró. Entonces, vivamos como si este fuera el último. ¿Todavía tienes miedo de mí?, preguntó. Ella lo miró fijamente. No. Tengo miedo de olvidar todo lo que hemos superado. Prométeme una cosa, Ariana. Cualquier cosa. Nunca digas que fuimos un error, porque tú fuiste mi milagro. Ella sonrió, y en esa sonrisa yacía todo el dolor que habían superado juntos. Años después, en un pequeño pueblo del sur de Francia, una mujer le escribió cartas a su hija, quien ya sabía montar en bicicleta. Su esposo regentaba un café junto al mar, vestido con el mismo traje blanco arrugado y remangado que llevaba el día que se conocieron. Nunca volvieron al pasado, pero el pasado finalmente los dejó solos. Y Ariana, la niña que fue vendida como objeto, se convirtió en la mujer que enseñó a un mafioso a amar, no porque lo mereciera, pero porque ella creía que ningún dolor es demasiado grande para impedir un nuevo comienzo. Y algunas historias están escritos con sangre, pero terminan con esperanza. Si llegaste hasta aquí, es porque sentiste. No te vayas en silencio. Comenta qué te recordó esta historia. Tus palabras pueden sanar a quien las lea.